Me llamo Lucía Méndez. Tengo 38 años. Soy enfermera desde hace casi 20 años y vivo en Guadalajara, México. Aprendí desde muy joven a lidiar con el dolor de los demás, pero nadie me enseñó jamás cómo cargar con el mío. Porque existe un tipo de dolor que no aparece en los exámenes, que no se alivia con medicinas, que no sangra por fuera, pero que duele todos los días. Y ese dolor lo cargo desde el día en que perdí a mi hija. Ella murió el mismo día que nació. Nunca he llorado tanto en mi vida como aquel día. Recuerdo el olor del hospital, el frío de la sala, el silencio extraño después de que todo terminó. Recuerdo al médico evitando mi mirada, la sábana blanca cubriendo un cuerpecito tan pequeño que parecía injusto que siquiera existiera. No pude oír su llanto. No pude amamantarla. No pude arrullarla en mis brazos. Todo lo que pude hacer fue cerrar los ojos y pedirle a Dios una respuesta que nunca llegó. Desde entonces, algo dentro de mí murió con ella, aunque yo seguí con vida. Seguí adelante porque la vida lo exige. Tuve otros hijos, sonreí en fotos, volví al trabajo, cuidé de personas como si nada se hubiera roto dentro de mí. Pero cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, pensaba en ella. Me preguntaba dónde estaría. Si estaría sola. Si tenía frío. Si sabía que la amaba. Esa pregunta nunca me dejó en paz. Con el tiempo, aprendí a esconder ese dolor. Me volví buena en eso. En el hospital, era la enfermera fuerte, la que calmaba a los pacientes, la que sostenía la mano de quien estaba partiendo. Pero por dentro, era una madre vacía, tratando de sobrevivir a algo que nunca debió haber pasado. Ese día de la cirugía, desperté antes de que sonara el despertador. Aún estaba oscuro. El cuarto en silencio, y por alguna razón, mi corazón estaba inquieto. Sentí un nudo en el pecho que no era dolor físico, era otra cosa. Me arrodillé al lado de la cama, como hacía desde niña, y oré. No fue una oración bonita. Fue corta. Cansada. Casi un desahogo. Solo pedí que todo saliera bien y que Dios cuidara de mis hijos. En ningún momento pensé que esa oración sería diferente a las demás. Pero lo fue. En el hospital, todo parecía normal. Pasillos iluminados, olor a desinfectante, pasos apurados. Un ambiente que conocía como la palma de mi mano. Bromeé con una compañera, le sonreí al anestesista, firmé los papeles sin leerlos bien. Era un procedimiento sencillo, algo que yo misma había presenciado decenas de veces. No tenía miedo. O al menos eso creía. Cuando me acosté en la camilla, sentí el frío del metal en la espalda. El médico me habló, me pidió que contara hasta 10. Empecé a contar, pero algo no se sentía bien. Mi cuerpo se volvió pesado demasiado rápido. Mi respiración se volvió extraña. Mi corazón empezó a latir distinto, como si intentara advertirme de algo. Traté de hablar, pero mi lengua no respondía. Lo último que pensé fue que eso no estaba en los planes. De pronto, una sensación extraña se apoderó de mí. No era dolor. Era como si me arrancaran de dentro de mi propio cuerpo. Como si algo me jalara hacia afuera, sin violencia, pero sin opción. Un calor subió por mi pecho, mis manos se enfriaron, y el mundo empezó a alejarse. No me dormí. Me desvanecí. Y entonces, todo quedó en silencio. No era un silencio normal. Era un silencio profundo, absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. No había miedo en ese silencio, pero sí una sensación extraña. Sentía que algo muy serio estaba ocurriendo. Intenté respirar, pero no sentía el aire. Aún así, no me faltaba el aliento. Mi cuerpo ya no pesaba. No sentía dolor, ni frío, ni cansancio. Solo una sensación rara de estar en transición. Fue entonces cuando empecé a notar que algo no estaba bien. Sentía que ya no estaba sola dentro de mí. Era como si mi conciencia se separara de mi cuerpo físico, pero aún conectada a algo invisible. No lo entendía, pero lo sentía. Como enfermera, había escuchado historias de pacientes que decían ver luces, oír voces, sentir paz. Siempre respeté esos relatos, pero nunca imaginé que algo así pudiera pasarme a mí. Y en ese momento, pensé que tal vez me estaba muriendo. Curiosamente, esa idea no me causó pánico. Trajo una tristeza suave. Pensé en mis hijos, en sus rostros, en sus voces llamándome mamá. Pensé que no estaba lista para irme.
Pensé que no quería dejarlos. Y fue ahí cuando todo cambió. Una sensación de presencia comenzó a crecer a mi alrededor. Aún no veía nada. No escuchaba voces. Pero sentía que ya no estaba sola. Era una presencia diferente a todo lo que había sentido antes. No era humana. No daba miedo. Era firme, acogedora, silenciosa. Como si alguien estuviera ahí, observándome con atención y cuidado. Mi corazón quería respuestas. Mi alma necesitaba entender. Sentía ganas de llorar, pero no tenía lágrimas. Lo único que podía sentir era una mezcla de nostalgia, expectativa, y un amor extraño que comenzaba a llenar ese vacío antiguo que había llevado conmigo desde la muerte de mi hija. Un amor que no tenía lógica, pero que me envolvía por completo. Y en ese momento, antes de cualquier imagen, antes de cualquier revelación, tuve la sensación más poderosa de mi vida, la certeza de que algo estaba a punto de mostrarse ante mí. Algo que lo cambiaría todo. Algo que jamás podría olvidar. Y fue exactamente ahí, donde todo empezó a transformarse. No sé cuánto tiempo estuve en ese estado. No había relojes, no había sonidos. Solo esa sensación profunda de estar siendo llevada a un lugar donde el tiempo no importa. No era un túnel. No era como en las películas. Era más como ser envuelta, como si alguien me guiara con firmeza y al mismo tiempo con ternura. No veía manos, pero sentía que me llevaban con un propósito. Y entonces, la luz se intensificó. No era una luz que lastimara los ojos. Era viva, pero suave. Blanca, pero no fría. Me envolvía por completo, y a medida que me acercaba, algo dentro de mí se aquietaba. Todo miedo, toda duda, toda angustia que me acompañó durante años fue desapareciendo, como hojas llevadas por una brisa tranquila. Sentía que mi corazón estaba siendo limpiado. Era como si Dios me estuviera preparando para algo. De pronto, me di cuenta de que ya no me estaba moviendo. Estaba ahí, quieta. Y frente a mí, había una presencia. Una figura. Pero no era cualquier figura. La atmósfera misma a su alrededor cambiaba. No había sombras cerca de él. Solo luz. Una luz distinta a todo lo que había visto. Una luz que parecía contener amor, poder, santidad y misericordia al mismo tiempo. Era él. Incluso antes de ver su rostro, mi espíritu lo supo. No necesitaba preguntar. No necesitaba confirmación. No necesitaba oír su nombre. Mi corazón lo reconoció al instante. Era Jesús. Y yo, que pasé años cargando dolores, me vi incapaz de sostenerme en su presencia. No porque fuera amenazante, sino porque era puro. Tan lleno de gloria. Era como estar frente al fuego más ardiente y al abrazo más dulce al mismo tiempo. Mi corazón quería correr hacia él, pero mis piernas no respondían. Quería hablar. Decir tantas cosas. Pedir perdón, agradecer, decirle cuánto deseaba ver su rostro. Pero no salía nada de mi boca. Porque ahí, en esa presencia, todas las palabras humanas parecen demasiado pequeñas. Lo único que pude hacer fue llorar. Pero no era un llanto de dolor. Era un llanto de alivio. De reverencia. De entrega total. Y entonces, lo vi. En sus brazos, había un bebé. Era una niña. Pequeñita, serena. Tenía los ojos cerrados, pero en su rostro había una sonrisa tan tranquila, tan real, que mi corazón casi se detuvo. No había dolor en ella. No había miedo. No había señal alguna de sufrimiento. Había paz. Una paz tan profunda que solo puede venir del cielo. No necesitaba preguntar quién era. Mi corazón lo sabía. Era mi hija. Aquella que no pudo vivir en este mundo. Aquella que soñé con sostener. Aquella que durante tantos años imaginé, pedí, lloré. Allí, en los brazos de Jesús, ella estaba segura. Viva. Eterna. En ese instante, todo dentro de mí se desmoronó. Sentí el peso de todos esos años de añoranza disolverse en un mar de amor. Era como si Jesús dijera, sin palabras, ella nunca estuvo perdida. Siempre estuvo conmigo. Y fue en ese momento que entendí algo demasiado profundo para explicar con teología o ciencia. Los hijos que parten antes de tiempo, están en sus manos. La vida que no floreció aquí, florece allá. Porque en él, nada se interrumpe. Nada se pierde. Nada se olvida. La presencia de Jesús allí no era solo gloriosa,
Era reconfortante. Su mirada era como un espejo del alma. Él sabía todo sobre mí. Sobre mi dolor. Sobre mis oraciones sin respuesta. Sobre cada madrugada en la que lloré en silencio por no despertar a mis hijos. Él lo sabía, y no me juzgaba. Él me entendía. Y entonces, sin mover los labios, sin emitir sonido alguno, él me transmitió una verdad que entró en mí como si fuera escrita directamente en mi espíritu: aún no es tu hora. Esas palabras no vinieron con tristeza. Vinieron con propósito. Era como si él dijera: aún tienes algo que cumplir. Aún hay personas que te necesitan. Aún hay vidas que tocar. Aún hay planes para tu camino. No pedí quedarme. No me resistí. Porque al mirar a Jesús, todo lo que somos se rinde. Sabía que no podía quedarme. Pero también sabía que no regresaría vacía. Me llevaba una verdad que lo cambiaría todo. Antes de partir, miré por última vez a mi hija. Seguía dormida, serena, en los brazos de Cristo. Y algo dentro de mí se tranquilizó. Como si Dios dijera: ella está en casa. Y entonces, todo empezó a desvanecerse. La luz se fue volviendo más suave, luego más lejana. La sensación de paz empezó a dar paso a un llamado suave, como quien susurra para volver a la realidad. Y empecé a sentir mi cuerpo nuevamente. Primero el peso. Luego el dolor. Luego la respiración. Cuando abrí los ojos, estaba de regreso en la sala de cirugía. Había voces. Había movimiento. Había vida. Pero yo, ya no era la misma. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue el peso de mi cuerpo. Era extraño. Después de estar en un lugar donde no existía el dolor, ni el cansancio, ni el peso, volver al cuerpo fue como ponerse algo demasiado apretado, incómodo. Sentía dolor en los músculos, el aire entraba con dificultad, y por un momento, me pregunté si realmente estaba viva. La luz fría del quirófano me cegaba. Las voces estaban distorsionadas. Era como si el mundo funcionara a otra velocidad, y yo aún no me hubiera ajustado. Sentí que alguien me tocó el brazo. Escuché que decían mi nombre, pero la voz sonaba lejana. Lucía. Lucía, ¿puedes oírme? Tardé algunos segundos en responder. Parpadeé despacio, intenté enfocar la vista, pero mi corazón aún estaba en otro lugar. Parte de mí no quería estar allí. Parte de mí quería volver. No por tristeza, sino porque ahora sabía lo que había del otro lado. La primera persona que vi claramente fue el anestesista. Su rostro estaba pálido, y sus ojos abiertos como si hubiera visto un milagro, o un fantasma. Me sostenía la muñeca con firmeza, controlando el pulso, y murmuraba algo en voz baja, como si no pudiera creer que yo hubiera regresado. Un médico a su lado se persignó. Uno de los enfermeros lloraba. Yo no entendía. Aún no sabía lo que había pasado. Pero su reacción decía mucho más que las palabras. Yo me había ido, y había vuelto. Y nadie allí sabía explicar cómo. Me llevaron a recuperación, y recuerdo estar envuelta en mantas, sintiendo frío, pero no por la temperatura. Era como si mi alma estuviera reajustándose a la materia. Como si hubiera visto algo tan grande, que ahora todo en el mundo me parecía demasiado pequeño. Guardé silencio durante horas. No hablé con nadie. Ni siquiera cuando mi hermana llegó al hospital, desesperada, tomando mi mano, intentando entender lo que había pasado. Ella lloraba y le agradecía a Dios que yo estuviera viva, pero yo aún estaba lejos. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma seguía procesando lo que había vivido. Esa madrugada, sola en la habitación del hospital, por fin lloré. No era un llanto de miedo. Era un llanto de entrega. Me arrodillé, con dificultad, con dolor, pero me arrodillé, y dije una de las oraciones más sinceras de mi vida. Señor, yo vi tu gloria. Vi tus brazos cargando lo que me fue arrebatado. No soy digna, pero me permitiste ver. ¿Qué quieres de mí ahora? Y ahí comenzó mi nueva vida. En los días que siguieron, empecé a contar lo que viví. Primero a mi familia. Luego a colegas. Algunos creyeron de inmediato, otros me miraron con escepticismo. Algunos dijeron que fue una alucinación causada por la anestesia. Que fue falta de oxígeno en el cerebro. Que era mi mente lidiando con traumas antiguos. Pero yo sé lo que vi. Y no importa lo que digan. Aquello fue real. No fue una visión. No fue una proyección. No fue una invención de la mente.
Fue una experiencia con el propio Jesús. Con la eternidad. Y nada de lo que diga podrá convencer a quien no quiere creer. Pero para quien tiene fe, no hay que probar nada. Basta con testimoniar. Volví siendo otra. Las cosas que antes me irritaban, perdieron fuerza. Los miedos que antes me paralizaban, se volvieron pequeños. La ausencia que antes me desgarraba, ahora se convirtió en esperanza. Porque yo sé que la muerte no tiene la última palabra. Sé que la vida es mucho más que este mundo. Y lo más importante, sé que mi hija está viva. No en este plano. No conmigo. Pero viva en Cristo. Y algún día, cuando sea el momento, volveré a verla. Empecé a ir a la iglesia con más frecuencia. Empecé a leer la Biblia como quien busca entender cada letra como si fuera alimento. Cada promesa ahora tiene otro sabor. Cada versículo que habla de vida eterna, cielo, salvación, ahora late dentro de mí. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Dios empezó a usarme. No porque yo sea especial, sino porque Él lo es. La gente empezó a buscarme. Madres que perdieron hijos. Mujeres que pasaron por traumas similares. Personas que nunca habían tenido fe, pero al oír mi historia, empezaron a preguntarse, ¿y si es verdad? No tengo todas las respuestas. Y no pretendo tenerlas. Pero tengo un testimonio. Y un testimonio es algo que nadie te puede quitar. Yo lo viví. Yo lo vi. Y volví, no para seguir igual, sino para cumplir un propósito. Mi vida nunca volverá a ser la misma. Hoy cuido de mis hijos con un amor más sereno, más consciente, más agradecido. Cada beso de buenas noches, cada mamá, ayúdame con esto, es un milagro. Porque estuve a punto de no estar aquí para escucharlos de nuevo. Hoy trabajo en el hospital con más compasión. Miro a los pacientes a los ojos y veo seres eternos, no solo cuerpos con diagnósticos. Oro por ellos. Incluso cuando no me lo piden. Oro en silencio. Porque sé que la verdadera sanidad viene de Él. Y hoy, cuando cierro los ojos para dormir, ya no sueño con la hija que perdí. Porque ahora sé dónde está. Y eso me basta. Ella no me visita. No me envía señales. Porque quien me cuida es Jesús. Ella está con Él. Y yo también estoy, aunque todavía siga aquí. Mi alma ahora descansa en la certeza de la eternidad. Y si hoy puedo decirte algo, es esto, no tengas miedo de la muerte. Ten miedo de vivir sin propósito. Porque la muerte, para quien cree, no es el final. Es solo el comienzo de algo mucho más grande. Volví siendo otra. No porque vi algo bonito, sino porque vi la verdad. La verdad que sostiene la fe de millones de cristianos en todo el mundo. Jesús es real. El cielo es real. Y el amor de Dios es más grande que cualquier dolor que podamos cargar. Estuve allí por minutos. Pero bastaron segundos para entender lo que esta vida entera nunca me explicó. La vida no termina con la muerte. La pérdida no es definitiva para quien cree. Y las lágrimas que derramamos en este mundo, serán secadas por sus manos en el próximo. Hoy ya no necesito preguntarme dónde está mi hija, porque yo la vi. Ella está con Jesús. Y eso, me basta. Ella no me protege. Ella no me visita. Ella no me envía señales. Porque ella está con Cristo. Y quien cuida de mí, es el mismo Señor. No necesito nada más. Desde aquel día, vivo con el corazón en paz. Y todo lo que hago ahora es intentar vivir de una manera digna de lo que me fue mostrado. No para demostrar nada, sino para glorificar a aquel que me dio todo, incluso cuando yo solo tenía dolor para ofrecerle. Si estás escuchando esto y cargas un duelo, una ausencia, una herida que nadie ve, quiero decirte algo. Dios lo sabe. Dios lo ve. Y Dios cuida. No sé por qué Él me permitió vivir esta experiencia. Pero sí sé por qué la estoy contando. Porque quizás, solo quizás, Él quiera alcanzar tu corazón ahora. Y termino este testimonio con una sola pregunta. Si hoy fuera tu último día, ¿estarías listo para ver a Jesús cara a cara?